Dios le bendiga a todos los amables oyentes de esta programación de Palabras de Vida. Le damos gracias a Dios en esta tarde porque nos permite estar una vez más llegando hasta su hogar, hasta su casa, al lugar donde usted se encuentre, con esta programación especial espiritual cristiana. Y queremos en esta tarde que usted pueda acompañarnos y pueda disfrutar junto con los suyos esta programación que le tenemos en la tarde de hoy. Y está en esta mesa de trabajo en esta tarde mi pastor y presbítero Pedro Coronado. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted, pastor John, al pastor Rodrigo también mi saludo fraterno en esta hermosa tarde. Saludo también a todos nuestros hermanos y amigos quienes a esta hora nos están sintonizando, nos están viendo allá en sus casas. También a los jóvenes que nos están colaborando detrás de cámaras, a John Alexis Henao, como también a mi hijo Jair Coronado. Para todos ustedes un saludo muy, pero muy especial en esta hermosa tarde que Dios nos está regalando. Así es, y de igual manera nos acompaña también en esta mesa nuestro pastor Rodrigo Angarita, pastor de la iglesia de Portal Campestre. Bienvenido, pastor, a esta programación. Bueno, damos gracias a Dios, en verdad, por permitirnos estar en esta programación y que Dios nos pueda ayudar a todos y Dios bendiga a todos aquellos que nos están viendo y oyendo en este programa. Así es, y queremos en esta tarde también compartir los lugares de culto donde llevamos en nuestras congregaciones esos servicios. Estamos aquí en representación de algunas iglesias, somos parte de la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial y queremos invitarle a nuestras congregaciones, Pastor Pedro, qué hermoso invitar a la gente que puede vernos del área metropolitana de Bucaramanga a la iglesia de la Cumbre. Bueno, estamos ubicados en la calle 29, número 924, más exactamente junto a la chocolatería Gironés. Es como referencia para las personas que de pronto no se ubican muy fácil en el barrio. Estamos acá en este lugar compartiendo la palabra de Dios y las puertas de nuestro templo se abren los días martes 7 de la noche y jueves estudio bíblico de la palabra del Señor. El día domingo la escuela dominical para toda la familia, como también a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico. Estamos abiertos para las personas que deseen acompañarnos, visitarnos. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico desafiodefe@gmail.com o también se puede comunicar con nosotros a los números de contacto 658-4219, 618-7013. Estos son nuestros números telefónicos donde usted puede llamarnos y darnos a conocer sus inquietudes como también sus peticiones de oración. Así es, y está también con nosotros el pastor Rodrigo que puede invitarnos a la iglesia. Le damos gracias a Dios porque hay lugares donde nos podemos reunir en las áreas de Florida, en Girón, y un caso particular es en Portal Campestre. Pastor, invítenos a su iglesia. Bueno, sí, allí estamos ubicados en la carrera 26, número 2204, Portal Campestre, Girón. Allí el mejor sitio conocido es Parqueadero La Tolosa. Es muy conocido allí en todo Girón. Y nuestro horario de culto son los martes a las 7 de la noche. Tenemos el culto de oración. El día jueves tenemos enseñanza de la palabra del Señor también a las 7. Y el domingo, esa hermosa escuela dominical donde nos estamos reuniendo a las 8 de la mañana. De 8 a 10 de la mañana tenemos la escuela dominical. Tenemos allí las aulas para los niños de todas las edades, los adolescentes, los jóvenes y los adultos en la iglesia. Y también tenemos el servicio de las 5 de la tarde, el culto, lo llamamos el culto evangelístico, y estamos invitando a todos los habitantes, a todos aquellos que naturalmente quieran congregarse, estar allí con nosotros, que le quede más cerca. Le estamos invitando a estos servicios. Déjese bendecir por el Señor y bendíganos también con su asistencia. Así es, y bueno, qué hermoso poder también estar aquí y ser parte y representación de la iglesia tanto de Belencito como de la Trinidad, y allí la dirección es particularmente en Belencito, allí junto a la escuela, la calle 63A, número 1316. Allí les esperamos los días miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche.
domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Igualmente en la iglesia de la Trinidad les esperamos muy gustosamente también allí en la carrera 18, número 59, 152. Los cultos allí son los martes, jueves a las 7 de la noche, sábados la reunión de los jóvenes se lleva a cabo a las 5 de la tarde, los domingos a las 9 de la mañana, la escuela dominical para toda la familia, y a las 5 de la tarde el precioso culto evangelístico que estamos llevando allí. Así que les esperamos a todos ustedes, a los que vivan en los barrios aledaños, les invitamos a que nos acompañen allí, muy gustosamente les estaremos recibiendo en nuestras congregaciones. Pero queremos hoy tratar a la luz de la palabra del Señor una temática que creemos tiene una connotación y una importancia bastante grande en el ámbito cristiano. Creo que nosotros, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, sabemos que una de las cosas de las cuales podemos ser partícipe es de las promesas de Dios. Y queremos hablar hoy de las promesas de Dios, de los planes que Dios tiene, la proyección que Dios tiene para su pueblo. Y qué hermoso nosotros poder tratar esta temática hoy, Pastor Pedro. Tenemos la inquietud de saber qué son las promesas, primeramente. Bueno, Pastor John y Pastor Rodrigo y todos los televidentes, es importante que uno pueda por lo menos tener una idea clara de lo que significa esa palabra, ese término promesa. Pues según los expertos dicen que esta palabra es de origen latino, o sea del latín, del idioma latín, y que está compuesta por dos frases o dos palabras importantes que queremos que usted, mi amado televidente, entienda. Por ejemplo, la palabra promesa, la raíz pro, que significa antes, y misus, que significa arrojar o dar. O sea, sería antes de dar, una promesa se hace antes de dar algo a alguien. Pero también esa palabra nos hace pensar en la expresión de la voluntad de alguien que quiera hacer algo por otra persona. Y aquí está entonces, Pastor John y Pastor Rodrigo, esa expresión del amor de Dios, porque realmente eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, allá para citar una base bíblica en esta mañana, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y los versículos 3 y 4, creo que encontramos dos versículos muy significativos y de allí partiremos. No olvide, amigo, que la palabra promesa es una palabra compuesta por dos términos que significa antes de dar, antes de arrojar, y es lo que Dios siempre quiere hacer a su pueblo, darles cosas, pero Él nos lo ha anunciado antes de dárnoslo para que confiemos plenamente en ello. Qué hermoso esto, y nosotros entender que en las promesas de Dios podemos afianzarnos antes de que el Señor nos arroje de sus muchas bendiciones. Sabemos que Dios tiene abundantes bendiciones para todos nosotros y queremos que Dios en su amor y misericordia nos guíe hoy para tratar esta temática y que usted pueda compartir con nosotros en estos minutos de programación espiritual cristiana la palabra de nuestro Dios. Pero eso será después de estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Continuamos en la programación de Palabras de Vida hoy con las promesas de Dios. Y queremos hoy acercarnos al texto bíblico. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cómo podemos nosotros entender estas promesas que Dios nos da? Y la base bíblica que tenemos es en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. Pastor Rodrigo, guíenos en la lectura. Bueno, la Biblia nos dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué bueno es poder también citar esta palabra del apóstol Pablo que dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Eso quiere decir que las promesas de Dios no pueden fallar porque están confirmadas tanto por la palabra de Dios, que ya la tenemos, como por la evidencia personal de los que hemos recibido esas promesas de Dios. Así es, y qué lindo nosotros saber que esas promesas es poder disfrutarlas en un sentido propio, en un sentido real. Pero, Pastor Rodrigo, ¿cree usted que estas promesas de Dios son para todos o hay un grupo particular? Hablo particularmente de los creyentes, los que merecen estas promesas. A ver, hermano, creemos que las promesas de Dios, naturalmente, algunas son condicionales y algunas son incondicionales. O sea, algunas están ahí que son para todos, pero hay algunas que nos las tenemos que ganar. Amén. Porque al encontrar los diferentes versículos bíblicos, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. O sea, quien huye de la corrupción que hay en el mundo, alcanzamos mucho más las promesas de Dios. Amén. Qué importante esto, saber que las promesas de Dios, en su gran mayoría podemos saber que hay promesas para la raza humana, en general para todo, pero hay unas promesas particulares que Dios tiene para su pueblo, y creemos que nosotros como creyentes, como personas que estamos en Dios y, como decía mi pastor Rodrigo, apartados y haber huido de la corrupción que hay en el mundo, habernos apartado de una vida de pecado, y que gracias a la misericordia de Dios estamos hoy en los caminos de Él. Creemos que Dios tiene grandes promesas y creemos que respecto a los creyentes Dios tiene muchas promesas. Por ejemplo, entendemos que Dios nos perdona incluso de nuestro pecado. ¿Qué dice Pastor Pedro? ¿Cree usted en la promesa de que Dios nos perdona? Yo creo que es una de las principales promesas que Dios le haya hecho al hombre después de que la primera pareja le fallaron a Dios allí en el huerto del Edén, como lo registra el capítulo 3 del Génesis, donde Dios le hace una promesa al hombre de redención. La primera promesa de redención, o sea, para el perdón de pecados, está justo allí en el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, donde el Señor hace esa primera promesa de redención, y también hay una sentencia sobre el causante de este pecado de desobediencia que Adán y Eva cometen allá en el huerto del paraíso. De manera que, pastores y amados televidentes, nosotros podemos, a la luz de la palabra, hablar con mucha propiedad de lo que es el perdón, de lo que es realmente ese olvido de Dios hacia nuestro pecado. No vamos a ser salvos, pastores y amables televidentes, por méritos propios, por buenas obras que hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios, y en la misericordia de Dios está plasmado el perdón. Él dice la palabra de Dios que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, nos manda a los hombres en todo lugar que nos arrepintamos, y ahí en el arrepentimiento es cuando uno le confiesa a Dios su pecado, cuando uno reconoce lo mal que ha estado delante de Dios, y humillado viene entonces y se postra ante el Señor, y el Señor lo perdona, porque esa es una promesa de Dios que dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Y ahí entonces nosotros podemos tener la seguridad, pastores, del perdón. El Señor nos perdona cuando alguien lo invoca. Caso, para citar un caso muy conocido al nivel religioso, y es el caso cuando el Señor estaba allí en la cruz del Calvario y hizo una oración, la primera oración o la primera palabra que Él pronuncia en la cruz es: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Estamos hablando de la ignorancia del pasado, que uno cometía cosas, pastores, por ignorancia, por desconocimiento. Mentíamos porque todo el mundo miente, maldecíamos porque todo el mundo maldice. Hacíamos tantas cosas que les agradan a Dios y que son pecado, pero nosotros creíamos que eso era lo normal, que es la vida normal, pero yendo a la palabra nos hemos dado cuenta del error en que estábamos, del pecado en que vivíamos, de que la mentira es un pecado, todo eso es pecado, y entonces por eso vinimos al Señor y le pedimos perdón y Él nos ha perdonado. Pastor Pedro, ¿y puede una persona que en este momento, sabemos que lo que nos dice la palabra del Señor acerca de las promesas es que Él las arroja antes, nos avisa de algo antes que nos lo va a dar? ¿Puede alguien que en este momento vive en pecado acercarse a esa promesa que Dios le da, de que Dios lo puede perdonar de todos los pecados que haya cometido? Claro que sí, la Biblia es muy clara. Él dice ya en Ezequiel que Él no quiere la muerte del impío ni del pecador, sino que todos vengan ante Él. Y además en Isaías encontramos en el capítulo 55 donde dice misericordia gratuita para todos, dice la palabra del Señor, venid estemos a cuentas. O sea, el Señor nos está invitando, nos está diciendo acérquense a mí, que yo estoy dispuesto a perdonarles. Inclusive hay gente que, Pastor Rodrigo, dicen, bueno, ¿y será que mi pecado Dios lo perdona porque yo he sido tan malo como para merecer el perdón de Dios? Yo quiero decirle algo, que Dios sí perdona al más malo que se acerque a Él, desde que lo haga de corazón, desde que lo haga en una actitud de humillación, Dios lo perdona. Así es, y qué importante. Pero si nosotros miramos en las promesas de Dios, hay una gran cantidad de promesas de Dios que nosotros tenemos en la palabra de Dios, particularmente esta acerca del perdón. Pero también vemos que Dios ha prometido que Él nos va a bendecir, que Él nos va a ayudar, que Él va a hacer que nuestra vida crezca, que podamos fructificar en Dios. Y una cita particular que nosotros encontramos es en el libro de Salmos, capítulo 67, verso 6, dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Pastor Rodrigo, ¿cree usted que nosotros podemos obtener esa promesa de la bendición de Dios? Luchamos por ella y, hemos conseguido pues muchas promesas, particularmente he conseguido muchas promesas a las que me he aferrado, como, repito, como dice el sí y el amén. O sea, cuando uno se agarra de algo que uno encontró en la Biblia y que Dios lo promete y la hace suya, esa es una bendición que tenemos. Amén. Naturalmente, todas las promesas que están en la Biblia son para mí. Amén. Son para aquel que las crea, son para aquel que las acepte, las crea, y naturalmente las recibimos cuando luchamos por tener lo que Dios ha prometido. Del cielo no nos llega nada sin que antes nosotros lo hayamos luchado. Así es, y qué importante esto, porque el pastor Rodrigo habla algo muy claro. La palabra del Señor en el libro de Hebreos 11, hablando acerca de las promesas y hablando de aquellos hombres que en su misericordia pudieron ver la mano de Dios, dice que alcanzaron promesas. O sea, pastor Rodrigo, ¿cree usted que las promesas hay es que alcanzarlas, no como que le llegan a uno por estar ahí simplemente esperando? Amén, sí, hay que, a ver, la Biblia dice también que hay maldiciones que están detrás de nosotros y hay bendiciones que están detrás de nosotros. Amó más la maldición y esta le sobrevino. O sea, es lo que realmente el ser humano, la persona tenga en su corazón, esto le va a llegar porque son leyes establecidas por Dios a través de la palabra. Qué hermoso esto, que usted no se quede simplemente esperando, porque nosotros decimos, Dios no ha prometido algo, entonces simplemente vamos a esperarlo, y las cosas no nos van a llegar por inercia. Nosotros tenemos que alcanzarlas, que usted se estire para alcanzar la bendición de Dios, que usted busque la bendición de Dios, que usted se acerque a esa promesa que Dios tiene para usted. Pero hay infinidad de promesas, y una de las promesas más lindas es que Dios contestará nuestras peticiones, nuestras oraciones. Pastor Pedro, ¿qué podemos decir respecto a las peticiones que nosotros le presentamos a Dios? Bueno, hay tantos pasajes bíblicos en este momento que vienen a mi mente, Pastor John y Pastor Rodrigo, con respecto a esas promesas de Dios y cómo, como estamos viendo, cómo alcanzarlas, cómo poder nosotros disfrutar de ellas. Por decir algo, allá en el libro de Levíticos hay una serie de promesas en el capítulo 26, como dijo el pastor al principio, el pastor Rodrigo, condicionadas a la obediencia, que hay las promesas de Dios incondicionales, que son las que Dios no nos exige a cambio de ella algo, pero están las condicionales, que las condiciones son: si haces estas cosas, recibirás esto. Como por ejemplo, uno le dice a los hijos,
Una promesa es lo que se dice antes de cumplirse. Mire, si usted este año se esfuerza y me gana el año o sale con buenas calificaciones, al fin de año yo lo voy a llevar a tal parte, vamos a ir allí o a tal lugar, o le voy a comprar tal cosa. Y resulta que el muchacho ese año se pone más juicioso, ¿sí? Porque hay una motivación. Entonces, ¿qué hace Dios? Motivarnos a través de su palabra, sus promesas, para que nosotros realmente nos esforcemos y las alcancemos y las disfrutemos, porque realmente ese es el deleite de Dios para con su pueblo, que nosotros disfrutemos de las promesas. No están ahí solamente para llenar espacio en la Biblia, pastores, sino que son una verdad. De pronto los amigos dirán, y bueno, ¿yo por qué le pido y no me da? Muy sencillo. El apóstol Juan dice, esta es la confianza que tenemos en Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y tendremos, como decía el pastor, es una afirmación, y tendremos las peticiones que le hayamos hecho. De manera que, amigo, usted también puede en este momento comenzar a disfrutar, pero tienes que hacer algo. Comience a obedecer a Dios y verá que las bendiciones de Dios vendrán sobre usted, como le dice la palabra en Levíticos, y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Qué hermoso, Pastor Pedro, entender esto. Y si nosotros miramos, la palabra del Señor nos enseña que Dios le provee a aquellas personas que tienen esa fe y esa confianza. Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué pasaría con una persona que en este momento quiera acercarse a Dios para recibir la provisión de Dios, para recibir una palabra que Dios le pueda dar, para que Dios le escuche en la situación que se encuentra? Bueno, se necesitan primeramente dos cosas. Primero, querer realmente beneficiarse de esas promesas, pero lo segundo, como dijimos ya hace un momento, como algunas de las tantas promesas de Dios, de las tantas bendiciones de Dios, están condicionadas a la obediencia, al oír su palabra, al apartarnos de lo malo, porque eso es lo que decía ya la palabra al comienzo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y luego en el versículo 3 dice, cosas que pertenecen a la piedad, o sea, aquellas personas que obedecen a Dios, aquellas personas piadosas, aquellas personas que realmente han entendido que es mejor vivir bajo la cobertura de Dios, bajo el manto de sus promesas y no estar fuera de ellas, ¿no? Porque a veces la gente quiere beneficiarse de las promesas de Dios, pero no quiere hacer la otra parte. Y ahí es donde Dios dice, esa promesa está bajo una condición. De manera que, amigo, si usted quiere la promesa de Dios, es muy sencillo, comience a obedecer, no es nada difícil. Abra el corazón al Señor y dé ese primer paso. Y luego usted será testigo y usted podrá contarle a otros lo que dijeron los pastores allá en Palabras de Vida es real. Yo lo experimenté. Qué hermoso esto. Y nosotros mirar con respecto a una persona, hablando el pastor Pedro acerca de la obediencia, nosotros tenemos que mirar que para acercarnos a Dios, muchos tienen temor de acercarse a Dios, muchos tienen temor de vivir una vida para Dios porque dicen, no, yo voy allá y voy a durar cierto tiempo, pero me voy a dar cuenta que la tentación puede más que mi persona, que yo no voy a ser capaz de vencer tal vez los vicios que hay en mi vida, tal vez las diferentes ataduras que pueda yo evidenciar y pueda mostrar en mi persona. Pero yo les digo algo, qué hermoso que hay una promesa de Dios, que Dios nos habla de que Dios nos va a ayudar a sobrellevar la tentación, a estar fuerte frente a la tentación. ¿Qué nos dice Pastor Rodrigo acerca de esto, de cómo poder llevar la tentación? Bueno, hermano, a ver, quiero añadir un poquito que lo importante es que podamos entender que el deseo de Dios sí es bendecirnos. Amén. Es más, que Dios lo desea más que nosotros mismos y que lo encontramos. Dice en tercer capítulo del apóstol Juan, dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Cuando aquí habla en todas las cosas, entendemos que son las cosas materiales, porque luego dice, así como prospera tu alma. O sea que de acuerdo a nuestra condición espiritual, así también será la bendición física, la bendición material, porque de acuerdo que uno busque a Dios, pues Dios también le va dando. Recordemos, hermanos pastores, que este versículo que busca primeramente el reino de Dios, primero, ¿cierto? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. O sea,
Lo que uno logra alcanzar es la añadidura de lo que uno logra buscar a Dios. Si nos afanáramos, si realmente entendiéramos y quisiéramos ser bendecidos, pues buscaríamos mucho más al Señor y Dios nos bendeciría también mucho más. Muchas personas se pierden toda clase de bendición. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Y si no lo buscamos, no conseguimos mucho. Así es. Y al mirar nosotros esto, es necesario buscar a Dios. Y con respecto a buscar a Dios, la palabra del Señor nos habla acerca de la tentación. Dice que Dios no nos permitirá ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que Él va a dar juntamente con la tentación, nos va a dar la salida. Pero sí es importante creer que Dios en su amor y misericordia nos da la fortaleza para vivir una vida agradable a Él y estar en obediencia y encontrarnos sirviéndole a Dios, porque creemos, Pastor Rodrigo, que es posible vivir una vida agradable a Dios. Amén, hermano. Mire, encuentro otro versículo aquí, en 2 Corintios 7, 1. Y es referente a lo que está hablando el apóstol Juan. Dice, así que amados, o sea que está usando la misma palabra. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ahora dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. O sea que la tentación puede venir naturalmente para impedir la bendición, pero cuando nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, y dice, y perfeccionando así la santidad. O sea que estos son, tenemos aquí como las condiciones también que Dios nos coloca para podernos bendecir. Así es, estamos hablando de las promesas de Dios, pero vamos a continuar acerca de esta temática, pero no será después, sino después de estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos con las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para aquellos que han alcanzado esa sabiduría de comprender los planes tan lindos que Dios tiene para su pueblo. Y continuando en esa temática, nosotros vemos que Dios nunca nos dejará. Dios ha prometido que nunca nos dejará,
que nunca nos abandonará. ¿Qué dice Pastor Pedro acerca de esta promesa que Dios tiene para nosotros, acerca de esto? ¿Cree usted que Dios siempre está con nosotros? Por supuesto, Pastor John, encontramos, por ejemplo, en Isaías donde dice el Señor: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y aquí en San Mateo 28, en el versículo 20, ya en su segunda parte dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que con esas palabras es más que suficiente para nosotros poder creer que el Señor siempre está del lado de aquel que le sirve. El profeta Jeremías dijo: Jehová está conmigo, Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Y el Señor le prometió a los discípulos: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que uno puede estar tan tranquilo, tan confiado con esa promesa del Señor al saber que Él está con nosotros diario, las 24 horas del día, está siempre disponible para atendernos, para ayudarnos, para sostenernos. Es una bendición, es una garantía. Yo diría, como Dios le dijo Pastor John y Pastor Rodrigo a uno de sus servidores, de sus mensajeros, el Pastor Res Howell, un inglés, cuando él estaba un poco preocupado y tensionado por las situaciones, porque es normal, ¿verdad, pastores?, que uno como ser humano se tensiona por ciertas circunstancias, preocupado porque tenía un compromiso económico muy alto. Dios le había hablado de comprar una propiedad y llegó el momento de pagar el dinero y él no disponía ni siquiera de unas 1000 libras esterlinas cuando eso, y él le dijo: Señor, pero tú me dijiste que comprara esa propiedad y ahora ¿cómo voy a cancelar? Estaba bastante angustiado, y dice la historia de este pastor que él se paseaba de un lado a otro, caminaba, estaba tan intranquilo cuando el Espíritu Santo le habló al corazón. Mis promesas para mis hijos, para mi pueblo, son un título legal. Es como si tuviera usted un CDT con la plata segura, como si tuviera usted una escritura que le garantiza el dominio de una propiedad, o cuando usted tiene su tarjeta de propiedad de su vehículo y dice: este carro o este vehículo X pertenece a John Cañas, a Rodrigo Angarita, en fin, a cualquiera que sea el titular. O sea, nosotros a veces dudamos de esas promesas, pero Dios le dijo a este siervo: mis promesas para mis hijos son un título legal, es como una escritura pública. ¿Por qué no creerlas? Y es que quiero leer un versículo, pastores, allí en Hechos 2:39, porque el Señor le dijo, hablando del Espíritu Santo, por supuesto, pero dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esa promesa la podemos tomar en un campo general, que para nosotros es la promesa y hay que creerla y hay que estar seguros en ellas. Qué hermoso esto, Pastor Pedro. Y al nosotros ver cómo podemos nosotros apropiarnos de estas promesas, es saber que hay un documento legal, que nosotros lo que tenemos es que reclamarlas porque Dios ya nos las ha dado, Dios ya las ha dispuesto para nosotros, y lo único que tenemos que hacer es reclamarlas, alcanzarlas. Claro que sí, la palabra de Dios dice claramente: todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. O sea, es asunto de pedirle a Dios, claro, como dice el apóstol Juan, de acuerdo a su voluntad. Pero nosotros tenemos esa garantía. Mire, usted, Pastor Rodrigo, compra un electrodoméstico y entonces ahí viene adjunto al empaque viene la garantía por 1 año, por hasta 3 años, y esas son garantías temporales, pero la garantía de Dios es que es indefinida, es que la palabra de Dios es para siempre, así como Dios es eterno, su palabra es eterna y sus promesas son eternas. ¿Por qué no creerlas, amigo? ¿Por qué no creerlas, hermano? Son para nosotros. Qué hermoso esto, y además, amigos, nosotros saber que estar en Dios y estar con el favor de Dios, saber que Él está con nosotros y en todo momento está con nosotros, no solo nos garantiza de pronto en algún momento nosotros pues tener la bendición, sino que van a haber enemigos. Nosotros tenemos enemigos, pero nosotros tenemos la promesa que Dios nos cuidará, nos protegerá, incluso de los peores enemigos. Incluso habla de que Satanás, Dios nos protegerá de Satanás. ¿Qué nos dice Pastor Rodrigo acerca de la importancia de creer que Dios nos cuida y nos protege de las obras de las tinieblas? Claro que sí, hermano. Es muy importante entender. Dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Una de las cosas que entendemos es
que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Ahí tenemos, a ver, la fidelidad de Dios. Uno puede pensar, hermanos pastores, ¿cuántas veces Dios nos ha librado del mal que nosotros nos hemos dado de cuenta? Amén. Pero ¿cuántas más veces el Señor nos ha librado de las cuales no nos hemos dado de cuenta? ¿Sí? O sea, eso quiere decir que Dios siempre está con nosotros. Y si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios, en una ocasión, por allí en Tona, estaba evangelizando a un borrachito, y el borrachito me dijo, es que mire, a mí hasta el diablo me ayuda, hasta el diablo me cuida, porque cada vez que se emborrachaba se echaba bote por una falda de esas. Y le dije, mire, no es el diablo, es Dios quien te ha cuidado hasta el momento, porque Dios espera que usted un día le entregue su vida a Él. Por el diablo ya lo hubiera destruido, pero Dios lo ha guardado, lo ha ayudado, esperando que algún día usted le responda a Dios. Y eso es una gran realidad, ¿cierto? Dios nos ha ayudado desde antes de conocerle, esperando que un día le conociéramos. ¿Cuánto más nos ayuda y nos ayudará el Señor ahora que lo conocemos para librarnos del mal? Pedro nos dice y nos hace una advertencia, porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién quisiera el diablo devorar? Sino a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. O sea que tenemos algo, que estar sin Cristo es estar desprotegidos, pero estar con Cristo es estar protegidos. Así es, y qué importante que cualquier artimaña que incluso el diablo pueda crear en nuestra contra, nosotros tener la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, porque Pastor Rodrigo, creemos nosotros que el enemigo buscará crear diferentes artimañas para destruirnos, pero creemos que Dios con nosotros nos va a guiar y nos va a ayudar, nos va a proteger. Oye, hermano, sí, es que lo hizo con el mismo Señor, lo tentó para hacerlo caer en 3 ocasiones, y dice la Biblia que el diablo lo dejó por un poco de tiempo. Después de que ahí se vio perdido, lo dejó, pero lo dejó por un poco de tiempo. Eso quiere decir que volvió a insistir ahora en el mismo Señor. ¿Cuánto más en nosotros? Qué hermoso esto, pero si nosotros miramos en la palabra del Señor, hay infinidad de promesas, hay infinidad de bendiciones que tenemos para nuestras vidas. Pastor Pedro, una de ellas, como usted mencionaba hace un momento, es la promesa del Espíritu Santo. Qué hermoso nosotros dedicar un tiempo para compartir acerca de esta promesa. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo, Pastor Pedro? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando ejerció su ministerio, lo hizo bajo la plena unción del Espíritu Santo. Eso lo dice allí el apóstol Pedro en Hechos 10:38, donde dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero no solamente nos dice el apóstol Pedro acerca de la vida y del ministerio del Señor bajo la unción del Espíritu Santo, sino que ahora el Señor también a los que él llamó, a sus discípulos, les dio esa promesa de que él se iba, pero que el Consolador vendría y que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto, dice allá en el Evangelio de Lucas. De manera que esa promesa que el Señor le hizo a los discípulos de que recibirían poder, se cumplió. Allá en Hechos capítulo 2 habla sobre la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y como todos los que estaban allí fueron llenos, dice la palabra. De manera que esa promesa también tiene un propósito, pastores. Mire que en Hechos 1:8 dice claramente que al venir sobre nosotros el Espíritu Santo, al ser nosotros llenos del Espíritu Santo, recibimos poder. ¿Sí? Dice, porque recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Para ser famosos? ¿Para hacer publicidad y propaganda barata a nuestra vida? No. Amado hermano que nos está viendo allá, pastor que nos está viendo, cualquiera, aún los amigos que nos están viendo, la llenura del Espíritu Santo no es como para uno usarla a favor propio, sino para demostrar, como dice el apóstol Pablo cuando va a los Corintios, porque mi predicación fue con demostración
del Espíritu Santo y de poder, para que la gente incrédula, la gente que duda, pueda ver que Dios realmente está obrando a través de esa persona, porque eso es lo que dice Hechos 1:8, recibiréis poder para que me seáis testigos, porque el propósito de la llenura del Espíritu Santo, esa promesa, ya dije, no es para enfocarla a beneficio personal, que si Dios sana a un enfermo, de una vez lo canalizamos a nuestro favor, propaganda para nosotros, no, es para la gloria de Dios y para deshacer las obras del diablo, que son las que tienen a la gente, como el pastor decía, la tentación viene, Él nos prometió guardarnos, pero eso a nosotros los cristianos, pero la gente que está desprotegida, el diablo viene, la oprime, la cautiva, y entonces para eso es que necesitamos nosotros el poder del Espíritu Santo para contrarrestar los poderes del mal que tienen a mucha gente cautiva. Es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la promesa del Espíritu Santo. Pastor, esto es de suma importancia porque el nosotros mirar acerca de la promesa del Espíritu Santo, hoy día hay gran cantidad de personas que inventan moveres acerca de cosas que le atribuyen al Espíritu Santo, cosas que de cierta manera pueden ser incluso hasta una blasfemia, de muchos que hacen diferentes cosas que intentan argumentar que es en el nombre del Espíritu Santo. Ya encontramos incluso concilios completos, iglesias que hablan acerca de diferentes moveres del Espíritu Santo, pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, muchas de esas cosas no están ahí, porque hay una diferencia en lo que es el mover de Dios. ¿Qué nos dice Pastor Pedro acerca de esta realidad que hoy ocurre en muchos lugares? Bueno, eso ya está aquí en la Biblia, no hay dos casos para citar, Pastor John y Pastor Rodrigo. El caso de los hijos de Seba, dice que eran unos judíos exorcistas. Y sabemos que el exorcismo, aunque la palabra exorcista exorcizar es echar fuera un demonio, el arte de expulsar un demonio, pero no siempre se hace. Es que los mismos judíos lo sabían. ¿Por qué cuando el Señor sanaba a los enfermos decían, este lo hace por Belcebú, príncipe de los demonios? Claro, porque era la forma como ellos lo hacían, a través de la magia, como lo hacía Simón. Entonces mire que cuando llega por ejemplo a Samaria, realmente Felipe, que quiero leer esa partecita, allí en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, donde dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así la palabra, había gran gozo en aquella ciudad. Pero más abajito dice que antes allí en Samaria había un hombre llamado Simón el mago, que estaba a través de la magia engañando a la gente. Quiero leer el versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, y la gente creía que eso era el poder de Dios, pero era totalmente un engaño. Así hay mucha gente hoy en día engañada por esto, pero bueno, vamos a continuar hablando sobre esto porque es un tema muy importante. Así es, y seguimos con las promesas de Dios, pero continuaremos después de estos mensajes. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Continuamos con las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para aquellos que hemos creído en todo lo que Él nos ha dejado a través de su palabra y a través de las diferentes experiencias que hemos vivido como cristianos en sus caminos. Y encontramos que muchas promesas hay en Dios, muchísimas promesas, hemos hablado de algunas de ellas. En la palabra encontramos registradas más de 5,000 promesas que Dios tiene para su pueblo, pero hay una de ellas muy importante y es que Dios nos hará sus herederos. Tenemos esa promesa de que Dios nos hará sus herederos, de que la herencia la recibiremos de nuestro Dios. Pastor Rodrigo, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de esa promesa de ser herederos de Dios? Bueno, es una de las promesas, más hermosas que podamos encontrar, que seamos, o que Dios nos permita, o que Dios nos haya dado esta promesa de ser herederos. La Biblia lo dice en Gálatas 3:29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Me gusta esto que dice, si vosotros sois de Cristo, porque es que claro, las promesas que Dios tiene para darnos herederos, se tiene que estar en Cristo, porque todas las promesas son en Cristo Jesús, y todas las podemos alcanzar de ser herederos de todas sus promesas. Y tal vez hagamos énfasis, las promesas de Dios, cuando decimos todas, son aquellas que son físicas, que son promesas que tenemos en la palabra de Dios, las económicas también, que Dios desea bendecirnos, y sobre todo, naturalmente, las espirituales, que son promesas que nos llevan a heredar o a ser herederos de la vida eterna. ¿Qué más podíamos nosotros pedir al Señor? Que nos siga siendo herederos, que somos herederos de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su dignidad que has tenido en su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando reconocemos esto, estamos en la heredad, le echamos mano, y siempre tenemos que decir, el comportamiento para nosotros es muy importante, porque la Biblia nos dice, muchos son los llamados, ¿verdad, hermanos? Amén. Mas pocos los escogidos. Sabemos que somos llamados, pero ¿cómo sabemos que somos escogidos? Si permanecemos en su palabra, si permanecemos en sus promesas, seremos escogidos hasta el final de los tiempos. Qué hermoso, y nosotros mirar que hoy mucha gente, incluso entre familias, se pelean y hacen diferentes como enfrentamientos por buscar la herencia de una persona en particular. Pero qué hermoso que nosotros podamos alcanzar esta herencia que Dios tiene para nosotros. Qué lindo que nosotros podamos, Pastor Rodrigo, entender cómo podemos nosotros ser esos herederos, que podamos nosotros luchar por alcanzar esa herencia celestial.
imagínense si nos hicieran herederos de cualquier cosa aquí en el mundo, ¿cómo lucharíamos por ella? Pero la verdad es que mucha gente hasta por eso se ha matado, por una herencia, y como familia se han disgustado por eso. Pero esta es una herencia que es diferente, nadie va a pelear aquí por esto, sino el Señor peleará por nosotros. Qué hermoso. Y ahora finalmente nosotros ya hablando de todas esas promesas que nosotros hemos obtenido en Dios, los favores de Dios, la misericordia de Dios, y hay mucho que hablar acerca de las promesas de nuestro Dios, pero creo, Pastor Pedro, que hay una promesa que no podemos pasar por alto, y es que Dios nos dará la vida eterna. Dios ha prometido que nos va a dar la vida eterna. Sí, el pasaje que citaba al comienzo con respecto al perdón también es otra garantía de la vida eterna. Recuerde que cuando el Señor le expresa a ese ladrón que la religión le llama el buen ladrón, yo digo, no era tan bueno porque se dejó agarrar, sino más bien aquel que reconoció su pecado, porque eso no podemos decir que el buen ladrón y el mal ladrón, ambos eran ladrones y ambos eran malos, solo que uno reconoció su pecado, lo confesó, se apartó y alcanzó la misericordia de Dios, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, nosotros los cristianos tenemos una seguridad con respecto a la vida eterna porque en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ahí hay una garantía que yo quiero que la podamos leer con los amigos y allá los hermanos para que sepamos a la luz de la palabra lo que dice allí Romanos 8:1. Dice que no hay ninguna condenación para quienes. Ahí hay una claridad. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora dirán los televidentes, ¿cómo así que andar conforme a la carne? Si todo el mundo se mueve en la carne, lógico. El hecho de que tengamos esta carne encima no quiere decir que estemos militando según las obras de ella, que es diferente. Dice que es los que andan conforme al Espíritu, es decir, obedeciendo al Señor, agradando a Dios, y por eso tendremos la garantía entonces de la vida eterna. Eso es lo que nos asegura a nosotros la vida eterna, estar en Cristo Jesús, no de labios, sino de verdad, como la palabra de Dios lo dice. Y la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, que nosotros podamos tener esa confianza de que Dios nos va a dar vida eterna, que tenemos vida en Él y Él nos va a ayudar en todas nuestras situaciones. Pero no queremos irnos sin antes invitar a las iglesias, a nuestras congregaciones. Pastor Rodrigo, invítenos allí finalmente ya para terminar a la iglesia de Portal Campestre. Bien, les invitamos para el día domingo, tenemos el servicio de las 8 de la mañana, escuela dominical, y a las 5 de la tarde el culto evangelístico. Y como ya dije antes, el jueves a las 7 de la noche y el martes culto de oración en la carrera 26-2204 Portal Campestre Girón. Allí les esperamos. Pastor Pedro, una invitación a la congregación. Bueno, invitación abierta para todos los amigos. Recuerde, la calle 29, número 9E24, los esperamos con mucho gusto. El horario de cultos, martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 y 5 de la tarde, tanto escuela dominical como el culto evangelístico. Dios les bendiga y disfrutemos de la bendición de Dios. Bueno, amables amigos, hemos llegado a la parte final de esta programación, hoy en Palabras de Vida. Esperamos que usted siga en esa confianza y alcanzando las promesas de Dios. Bendiciones para todos.